A los que nos escuchen a través de esta plataforma de Facebook o SoundCloud, los invitamos a que junto con nosotros estudiemos la palabra de Dios, y los invito a abrir su Biblia en el Salmo 127 con nuestro tercer tema de lo que habla de edificando una familia, y así se llama esta prédica, edificando una familia. Y nos deleitamos en los temas familiares porque sin duda las iglesias están compuestas por familias, y si hay familias sanas, hay congregaciones sanas. ¿Estamos ahí? Salmo 127. Acompáñeme ahí leyendo su Biblia. Si trajo su Biblia, póngase de pie. Honre la palabra de Dios. Dice la Escritura, la leemos con entendimiento, con humildad. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hablemos con el Señor. Padre, gracias, muchas gracias por permitirnos estar aquí, atentos a tu palabra. Te hemos alabado, glorificado, exaltado, y te pedimos, mi Dios, que hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Queremos ser un depósito de tu palabra, mi Dios, y que nos fortalezcas para ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Gracias por tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, para que a su vez, con el poder del Espíritu Santo, podamos hacer las cosas que jamás nos imaginamos que podíamos llegar a hacer, que es el obedecer tu palabra. Ayúdanos, ábrenos el entendimiento, y te lo pedimos, mi Dios, con humildad, que hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Este es nuestro tercer tema sobre esta serie de edificando la familia. Y hace unas semanas estuve hablando sobre el fundamento de un matrimonio, de un hogar, una familia, y el secreto revelado para una edificación. Usted lo puede recordar porque puse ejemplos donde lo principal es poner el fundamento. Usted no puede construir una casa si no pone un fundamento. No puede poner paredes nada más porque sí. No, tiene que haber un fundamento. Y las grandes edificaciones, obviamente, tienen que estar edificadas en algo sólido. Para que una construcción sobreviva los tiempos difíciles, era de tener buenos fundamentos, y para cada uno de nosotros era de edificar nuestra fe en Cristo Jesús como nuestra roca fuerte. Ahora Dios quiere que aprendamos a edificar sobre el fundamento, un hogar más que una casa. Recuerde esto, una casa son 4 paredes, puede ser, pero un hogar habla más allá de una casa. Un hogar habla del calor de una familia, por eso de ahí viene la palabra hoguera, fuego. También Dios quiere que aprendamos a construir un lugar de refugio para la familia más que un escondite, un lugar de reunión más que un campo de batalla. Y la clave para aprender a construir es lo que nos enseña el Salmo 127, lo que dice en el versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y aquí podremos concluir la predicación, porque ese es el secreto revelado, que no es un secreto ya. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, o peor aún, no lo invitamos a ser parte de nuestra vida, sería inútil, carecería de sentido todo lo que hagamos, aún lo que logremos en nuestras propias fuerzas o recursos. Será como correr a la aventura sin una meta. El que no sabe dónde va, no sabe si ya llegó. Pero el que se pone a construir no sabe ni dónde va a parar o qué va a hacer, si no hay planos, si no hay una guía, si no hay un propósito, una motivación, si no hay un fundamento. ¿De qué serviría? ¿De qué serviría levantarse y venir a la iglesia, a dormirse aquí? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría venir aquí para escuchar la palabra de Dios y no hacer cambios? ¿De qué serviría levantarnos e ir a trabajar? Y estamos trabajando por las motivaciones incorrectas. Construir una casa solo por construir no tiene sentido. Comprar por comprar no tiene sentido. Tener hijos por tener hijos carece de sentido. Vivir solo por vivir sin considerar a Dios en nuestras vidas, por no tener la motivación correcta, no tiene sentido. La guía correcta no tiene sentido y el fin correcto no tiene sentido. Recuerde esto, necesitamos 3 elementos para la construcción, para la edificación de una casa, entiéndase espiritualmente, aún materialmente. 3 elementos, 1, 2, 3. Y hoy es de lo que vamos a hablar. El Salmo nos dice, claro que si no involucramos a Dios en todo lo que hagamos, no solo en la construcción de una casa, sino en todo lo que emprendamos en nuestra vida, por ejemplo, un negocio, por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo, el que vayas a estudiar una carrera, si no involucras a Dios en tu vida, carece de sentido. Y aunque logres terminar esa carrera, o aunque logres, vamos a decir, el fin de lo que te propusiste, ¿de qué serviría? Si a final de cuentas, un día, tarde que temprano, nos vamos a morir y le vamos a rendir cuentas a Dios por lo que hemos hecho y aún por lo que no hemos hecho. Carece de sentido, sería en vano. De nada sirve tu casita o tu mansión que tengas, tus carros, tus títulos, tu dinero, tu carisma, tu belleza o fuerza en tu persona, algo en lo natural, si Dios no está en ella. Aún hayamos puesto el fundamento correcto. El fundamento es el primer paso. Mire, todos entendemos, y más, por ejemplo, los que trabajan en construcción, por ejemplo, en México le llamamos cimientos a la construcción de una casa cuando se hace la zanja y se construyen los cimientos, algo donde se puede construir, edificar una casa, pero primero lo sólido, que esté anclado en la tierra, porque ese es el propósito en una casa, que esté anclado, que esté sólido, para que podamos construir y edificar. Nadie puede edificar un edificio si no puso un fundamento. Así también, hace unas semanas estábamos aprendiendo de que el fundamento que necesitamos todos en nuestra vida espiritual es Cristo Jesús. Él es la roca fuerte. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en esto compararé a un hombre prudente y a un insensato. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo, sobre la roca, porque vinieron ríos, vinieron vientos fuertes y estuvo sólida esa casa porque estaba anclada, estaba firme en la roca que es Cristo. Dice, más el insensato que edificó sobre la arena, no hay algo sólido, es algo hueco. Llegó un río y se lo llevó, un viento y no pudo sostener, de tal manera que esa casa, esa familia, ese matrimonio terminó en ruinas. Aún hayamos puesto el fundamento correcto. El fundamento es el primer paso, el segundo es la edificación. Pero si no ponemos ningún ladrillo, ¿qué evidencia eso? Por ejemplo, vamos a decir, usted creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador.
Ese es el fundamento. Vamos a decir, ok, ya acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero si usted no edifica, no pone ningún ladrillo para edificar su casa, ¿de qué serviría? ¿O qué evidencia eso? Que su fe está muerta. Porque dice la Escritura que la fe sin obras está muerta. ¿Se imagina que usted quiere una casa? Hace la zanja, hace los cimientos, pero no pone ni un solo ladrillo. ¿Qué significa? ¿Cuándo va a terminar si ni siquiera ha empezado? ¿Cuántas gentes he visto de que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, pero no construyeron nada? No edificaron nada. Ahora, Dios está haciendo su parte porque Dios es el fundamento, las convicciones, el pensamiento que está en su ser de que dice, ok, creo en Jesús. Pero si no haces nada, también los demonios creen y tiemblan. Significa de qué serviría esa fe que decimos tener si nuestras obras, o más bien la falta de nuestras obras, evidencia que no hemos creído en nada. ¿Me explico, hermanos? En otras palabras, tú aceptaste a Jesús como tu roca fuerte, como el fundamento de tu nueva vida en Cristo. Y ya eres salvo, ok, ya eres salvo. No puedo poner en tela de juicio porque yo no miro los corazones, pero yo puedo mirar lo que haces o cómo lo haces. Y eso es evidente para todos. ¿De qué serviría decir que Dios me llamó al pastorado y no pastoreo? ¿O de qué serviría? Soy cristiano, soy una hija de Dios. Sí, pero te comportas como una hija del diablo, santo. O al revés, o un hombre que digas, yo soy un hombre de Dios. Sí, pero andas en el baile, andas aquí, andas ahí. ¿Qué estás evidenciando? ¿Me explico, hermanos? Ok, apenas voy a empezar. Tal vez tú aceptaste a Jesús como tu roca fuerte, como el fundamento de tu nueva vida y ya eres salvo. Ahora tenemos que poner en acción esa fe que decimos tener. Tenemos que construir, edificar nosotros mismos. Esto ya nos corresponde a nosotros, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestro conocimiento, no en nuestros recursos, sino en el poder de Cristo, para que Él mismo junto a nosotros edifiquemos. Nosotros no podemos hacerlo solos, hermanos. Ok, vamos a decir, yo quiero una casa grande. Ok, y crees en Jesús. Ok, vamos a decir, sí, está bien. Pero si no involucras a Dios en todo lo que haces, en tu trabajo, en las compras que vas a hacer, ¿cuál es el fin de todo eso? ¿Construir por construir? ¿Comprar casas por comprar? ¿De qué serviría tener carros allá afuera del estacionamiento de tu casa? ¿Y de qué serviría que multipliques y multipliques si no llegas al fin? Porque eso no satisface tu necesidad que tengas, ese hueco en el corazón. Yo quiero más y más, porque tú buscas la felicidad a través de las cosas que no tienes. Y aun cuando las tengas, eso no satisface tu felicidad, porque siempre vas a querer más y más. Pero dice el Señor Jesucristo que la abundancia del hombre no consiste en las cosas que posee, sino saber de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el propósito en mi vida y cuál es el fin de todo. Por eso tiene que haber una motivación correcta, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo, para que Él mismo junto a nosotros edifiquemos. Mire, vamos a decir, usted cree en Jesús, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadiduras, ¿cierto? Nos dice la Escritura. Ok. Hay cosas que Dios va a hacer lo imposible en su matrimonio, lo imposible en la guía de sus hijos, lo imposible en tal vez en darle una sanidad después de una enfermedad. Dios puede hacer lo imposible, pero a nosotros nos corresponde hacer ¿qué? Lo posible. Mirá los pajarillos que no siembran ni hilan, ni mi Padre las alimenta. Sí, pero ellas van y buscan ese alimento. ¿Me explico, hermanos? Quiere decir que nuestra fe tiene que tener pies y manos. De nada serviría decir que creemos y no hacemos nada.
Aún la indiferencia, no, es que yo creo en Dios y Dios me va a traer de comer porque es su palabra. No, ve y busca esa comida. Él va a proveer, proveer a tu necesidad de acuerdo también a tu obediencia. Mire, Dios lo puede hacer con usted o sin usted, pero Dios nos está involucrando para que nosotros edifiquemos esa casa. ¿Me explico, hermanos? Donde valores, puedas decir, esto lo construí con la ayuda de Dios. Tengo este trabajo por la gracia de Dios. Involucra a Dios en todo. Alcancé a comprar esa casa, ese carrito, esta ropa que traigo es por la gracia de Dios. Tengo estos planes y si Dios quiere. Santiago dice, vamos, aquellos que dicen, iremos, compraremos y haremos y negociaremos. ¿No es mejor decir, si Dios quiere? Involucrar a Dios en nuestros planes, en la edificación de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. ¿No es mejor? Pero si tú sacas a Dios de la ecuación, sacas a Dios de tu vida, sacas a Dios de tu familia, sacas a Dios de tu matrimonio, aquí dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sería que estás trabajando dioquis. No tiene sentido. ¿Me explico, hermanos? ¿Sabe cómo está la gente allá afuera? Afanados. Unos trabajaron el día de hoy. ¿Por qué? Por el afán. Y es que dice, no es que tengo que hacer esto, es que estás buscando el sueño americano. Algunos dicen, no, para parar de sufrir, para de pecar y vas a parar de sufrir. Pero no en nuestras fuerzas, hermanos. No en nuestros recursos, sino en el poder de Cristo, para que Él mismo junto a nosotros edifiquemos. Si yo invito al Señor en todos mis planes, por ejemplo, vamos a abrir una congregación aquí. Si no lo toma en cuenta, entonces va a ser en mis fuerzas. Y tal vez lo podré obtener, pero ¿de qué serviría si Dios no está en el asunto? ¿De qué serviría tu casota si Dios no está ahí? ¿Amén? Y apenas voy a empezar. Por eso, que Él edifique junto a nosotros con su provisión. Así es como Él edifica nuestra casa, nuestra familia. Y a esto le llamo tener la motivación correcta, poniéndolo a Él como el fundamento en primer lugar, porque de nada serviría, hermanos. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 3. Ya entendimos que el fundamento es Cristo y Pablo nos lo va a decir. Versículo 9 en adelante dice, porque nosotros, 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada. Yo como perito arquitecto, mire que dice conforme a la gracia. Algunos tienen la capacidad tal vez de construir, algunos de ser muy buenos comerciantes, algunos de guiar muy bien a su familia. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado dones, talentos para ejercer lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Por ejemplo, tal vez alguien te presentó el evangelio y creíste, pusiste el fundamento, aceptaste a Jesús como tu Salvador. Entonces ya después viene un pastor quien te está pastoreando, te está enseñando, para que cada uno de nosotros miremos cómo sobreedificamos, cómo edificamos sobre el fundamento que es Cristo. ¿Me explico? Véalo en lo natural. Usted para construir una casa o una muralla, haga de cuenta la muralla china. Haga de cuenta ahí, quiere poner una barda de roca, de piedra ahí alrededor de su casa. ¿Qué tiene que hacer? Poner un fundamento. Pero después tiene que poner piedra o ladrillo por ladrillo. Eso ya le corresponde a usted.
me corresponde a mí para la construcción, la edificación de una casa. Pero dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Quiere decir que usted es responsable ya. Mire, yo digo, yo enseño, usted decide. Yo lo pastoreo, déjese pastorear. Yo le enseño, le instruyo, porque eso es lo que hace la palabra. Nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Y aquí es la labor del pastor. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Y ya le corresponde a usted, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya entendemos, nos aclara de que el fundamento es Cristo. Nuestra fe debe estar puesta en el Señor, no en el pastor, no en una organización, no en nada de eso, sino en Cristo Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Mire cómo aquí está presentando 6 elementos, pero aquí está hablando de que cada uno de ustedes está edificando ya. Aquí dice, si sobre el fundamento alguno, entiéndase la congregación y yo mismo, como oveja del Señor también, dice, alguno edificare tomando materiales, oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. Ok, dice, la obra de cada uno ya le corresponde a usted. Aquí no puede culpar a Dios, porque Dios está proveyendo los materiales. Ya le corresponde a usted si lo que usted está construyendo sea para algo terrenal o para algo para la eternidad. Ya le corresponde a usted. Dios le está proveyendo los recursos a través de su palabra. Que seamos enriquecidos ¿con qué? ¿Con el cheque de Trump, de Biden? No, con sus riquezas en gloria, con el conocimiento, con la instrucción de parte de Dios para que nosotros edifiquemos una familia, un matrimonio, construyamos sobre la fe de nuestros hijos, enseñándoles, dándoles ejemplo. Sigue diciendo, dice, la obra de cada uno será manifiesta, de cada uno, ya individual. Mire, puede ser el matrimonio, puede ser de que él está obedeciendo, pero ella no. O al revés, ella sí obedece, él se duerme, o él no viene, o no asiste, o lo que sea. No, yo no voy, pues no venga. Usted está edificando sobre heno, madero, hojarasca. Pero los que están obedeciendo están usando materiales que no se funden, vamos a decir, que pueden, son sólidos de tal manera que pueden sobrevivir al fuego. Mire lo que sigue diciendo, porque esa es la enseñanza, dice. Y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué si viene una tormenta? Si usted construye su casa con pura hojarasca, que son hojas, ¿de qué le va a servir? Uy, se lo llevó. Si lo pone sobre madera, aún sobre la roca que es Cristo, si nada más puso madera y no, ni siquiera clavos, nada más la empalmó ahí, pum, 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 ni siquiera la pegó, la clavó, nada, ni tornillos, ni nada, no, nada más pura madera, ¿de qué serviría? Vinieron fuertes vientos, se la llevó. Dice, pues el fuego, dice, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, entiéndase, todos nosotros, el fuego la probará. ¿Qué es el fuego? La prueba, hermanos. Que si viene una tentación en tu matrimonio, vas a estar sólido. ¿Me entiendes? Que si viene una prueba en la familia, estás sólido, firme sobre la roca. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque el fuego la probará. Si está sobre heno, madera, hojarasca, ahí está. Vamos a decir, eres cristiano, sí, pero cristiana medias, ya menos, ya ¿de qué hablo? No. ¿Por qué? Porque no te ocupas. No lees la Biblia. No vienes a la oración. ¿Cómo podrías ministrar a alguien más? ¿Cómo podrías evangelizar?
vengan a mi iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿Si a la que no vas? ¿O a la que nada más vienen los domingos? ¿O que no abres la Biblia en la semana? Ese silencio me asusta, hermanos, créanmelo, como pastor. Ni un amén, sí, amén, gloria a Dios, o dale, Señor, lo necesito. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Qué significa? Bueno, habla del galardón, hermanos. Ya eres salvo, sí, porque creíste en Jesús, lo pusiste como tu roca fuerte, pero una prueba te tambaleó de tal manera que ya no voy a la iglesia, porque no, que el pastor es esto, que la corbata no me gusta, que la corbata que usa, que bla, 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 puras niñerías. O que la hermana no me saludó, o que esto, yo sí hago y tú no haces, y eso, hermanos, son niñerías, ¿no? Porque estás edificando sobre heno, madera, hojarasca. Pero si edificas sobre lo que nos enseña, dice oro, plata y piedras preciosas, habla de algo fuerte, sólido, que pueden soportar el fuego, la prueba. Dice, si a la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Mire, aquí dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué pérdida? Que perdiste el tiempo, estar viniendo a la iglesia, te bañaste, te perfumaste, compraste vestido, compraste una corbata nueva, pero ¿de qué sirvió si no entendiste nada de lo que se te predicó o no aplicaste nada de lo que se te enseñó? Entonces dice, él sufrirá pérdida, ¿sí? Habla del galardón. Dice, si bien él mismo será salvo, quiere decir que Dios no te quita la salvación. Eres salvo, aquí está diciendo, porque creíste en Jesús. La salvación es a través de creer en Jesús. Pero ¿de qué serviría si no edificaste nada en tu casa espiritual? Recuerde que nosotros somos el templo de Dios. Entonces dice, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero ¿te imaginas estar construyendo por construir? ¿Tener hijos por tener hijos nada más? Si no les enseñas, no les instruyes. Dice, instruye al niño en su palabra y aun cuando sea viejo no se apartará de ella. Ahora, hablé de 3 elementos. La motivación, la guía y el fin. El propósito o la conclusión. Número 1, la motivación. Es agradarle a él antes que a los demás. Porque si alguien le quiere agradar a los demás, ya no agradará a Dios. ¿Por qué? Mire, ¿por qué no vienes a la iglesia? Le preguntaría a los, suena ilógico, ¿verdad? A los que no vinieron hoy. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Es que cualquier pretexto que me pongas, a lo mejor es una justificación válida, tal vez. Pero si le pretendes agradar a los hombres o agradar al mundo para tener lo que no tenían mis hijos, para darle lo que yo no tuve, y lo que no tenías era Cristo, y ahora se te está brindando la oportunidad de que conozcas más de Cristo y lo estás usando, malgastando tu tiempo, porque sería malgastar tu tiempo, tal vez el único tiempo que tienes para venir a alabar y exaltar a Dios, para venir y aprender cómo sobreedificar en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en la guía con tus hijos. Por eso, la motivación es agradarle a Él, a Dios, antes que a los demás. Porque si alguien quiere agradar a los demás, ya no agradará a Dios. ¿Por qué? Porque lo puso en segundo lugar. Algunos lo van a poner hasta el último lugar. ¿Por qué? Porque primero está el sueño americano, primero está la casa de mis sueños, primero está mis títulos, mis logros, mis sueños y todo eso, y luego mis hijos, y luego mi esposa, y al último pusiste a Dios. Pero si en vano trabajan los que edifican su casa, su vida, si no involucran a Dios en su vida. Amén, hermanos. Si la motivación que tienes para levantarte e irte cada mañana a tu trabajo es para tener la casa de tus sueños, estás mal, porque todo esto se quemará y alguien más lo disfrutará cuando tú ya no estés.
¿Sabías eso? ¿No? Sí, hermanos. Sentido común. Sentido común, no somos eternos. Si el Señor me llama a su presencia, alguien va a vivir en mi casa. Alguien que corte la yarda de perdido, ¿no? Pues, corta la yarda, le das de comer al perro. ¿Verdad? Cuida a mi esposa. ¿No, hermanos? Lo que trato de enseñarle es de que porque a fin de cuentas, hermanos, si la motivación es agradar al hombre y no a Dios, y por querer obtener o lograr nuestros sueños guajiros o sueño americano, ¿de qué serviría, hermanos, si no involucramos a Dios? Yo no estoy diciendo que no salga a trabajar, no me malinterprete. O tal vez estás yéndote a trabajar todos los días, o miren, algunos su problema es el trabajo. Trabajan de más. Y mire, desde que yo comencé a predicar, porque yo lo aprendí, es de llevar una vida con equilibrio, hermanos. Mire, les voy a decir al hermano, hasta ya conocen cuando digo un equilibrio y hasta luego las manos se van así. Porque quiero que enseñarles aún con un lenguaje corporal de que apliquen. No todo es trabajo. ¿Y tu familia? ¿Y tus hijos? Aún disfruta lo que del fruto de tu trabajo. Un equilibrio, hermanos. Porque hay otros, no trabajo, dijo el pastor que no tenemos mucho trabajo. No. Un equilibrio. Amén. Un balance, hermanos. La vida tiene que haber un balance. Aún en el cristianismo, hermanos. Porque si te vas a la todo Dios, y no es de que no estoy diciendo que saquen a Dios de su vida, no, que todo es Dios y ahí no está Dios y todo te vuelves un religioso. Y nadie quiere estar con los religiosos, hermano. Porque ese nada más te está criticando y esto y aquello. Yo sí hago y tú no haces, yo sí esto y lo otro. Son fariseos. No, todo con un equilibrio, hermanos. Amén, hermanos. Porque si no, la única herencia que dejarás será el ejemplo de tu ambición y codicia a tus hijos por las cosas que no tienen parte en la eternidad. Después, mire, si el pastor es cócono, los salen coconitos, ¿cierto? Si el papá es cócono, ¿qué va a haber en su familia? Coconitos, ¿o no? Si el padre de familia es un avaro, ¿qué está enseñando a sus hijos con su ejemplo? Avaricia, van a salir avaritos. ¿Sí, hermanos? Mire, yo quiero que maneje el sentido común. Número 2, la guía para la edificación de una casa, la edificación, la construcción, la edificación de un hogar, un matrimonio o nuestra vida espiritual. Es la guía correcta. Es cuando dejamos que Dios nos guíe, nos enseñe a través de su palabra, que Él sea el perito arquitecto de nuestras vidas. Él tiene los planos de construcción perfectos para nuestra vida, hermanos, y es su palabra. Él nos dice cómo comportarnos como esposos, como esposas, como padres de familia, como ciudadanos, como empleados, hermanos, como patrones. Aquí nos da las respuestas de todo, hermanos. Es el modelo, nos muestra el modelo a seguir, que es Cristo Jesús. Pero nos está enseñando los planos. Imagínese la construcción de una casa y no tiene planos. ¿Por dónde voy a empezar? Pues no sé, la azotea, ¿cómo vamos a empezar? No. Los planos, paso por paso. De hecho, los planos le enseñan la primera fase, y luego sigue la segunda. Ya terminó la primera, el fundamento y todo. Y luego el armazón de la casa. Número 2. Número 3, ya lo que es continuar las paredes y todo lo que forrar por dentro, todo. Y luego el último, los detalles, hermano. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Me estoy comunicando? Él tiene los planos de construcción perfectos para nuestra vida, para nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar. Él tiene el diseño perfecto.
Él es el constructor por excelencia. Nosotros solo somos los trabajadores. Vamos a decir los albañiles. Vamos a decir los chalanes. Vamos a decir los siervos, ¿o no? La Biblia nos llama que somos siervos, ¿cierto? Pablo dice, yo siervo de Jesucristo, yo esclavo de Jesucristo. Pero también somos hijos. Somos coherederos juntamente con Jesús. Significa que nosotros vamos a disfrutar de la casa que estamos construyendo, no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Estamos construyendo familias fuertes, sólidas, con la ayuda de Dios. Porque en vano trabajan los que tienen familias. Si Cristo, si Jesús, si el Padre no está en ella. Amén, hermanos. En vano trabajan. En vano es de que tengan más casas, más carros, más hijos. ¿De qué serviría? En vano trabajan. No tiene sentido, carece de sentido. Usted y yo somos, mire, nosotros somos el resultado de los pensamientos del pasado, porque venimos acarreando con costumbres, con nuestra cultura, con lo que aprendimos de nuestros padres. Y pudo haber habido muy buenos ejemplos que tenemos que seguir, pero sin duda ellos cometieron errores. Pero si tú alcanzas a discernir, a determinar de que eso estuvo incorrecto lo que hizo mi papá, lo que hizo mi mamá, ¿qué significa? Que ese conocimiento te demanda para que no hagas lo mismo en tu matrimonio, en tu familia. Amén, hermanos. Yo les digo a mis hijos, aprendan de mis errores. ¿Por qué? Porque no soy perfecto, soy humano, cometo muchos errores, pero debo de evidenciar de que no soy lo mismo que era antes. Que estamos construyendo sobre el fundamento que es Cristo. Dios mismo le dio las instrucciones a Moisés para que construyera el tabernáculo, donde estaría la presencia de Dios. Le dio las medidas exactas, le dijo cómo hacerlo, y no solo eso, sino que también proveyó lo necesario, poniendo en el corazón de la gente el deseo de proveer los recursos para la construcción del tabernáculo. De tal manera que hasta David dijo, ya no traigan más, porque la gente cuando supo de que Dios había aprobado esa construcción, puso en el corazón de los ciudadanos, inclusive de reyes de otras naciones, el proveer madera preciosa, los elementos, los materiales de alta calidad, hermanos, para que la construcción fuera conforme al diseño de Dios. Dios puso en el corazón, en el arquitecto, que fue David quien lo construyó Salomón, pero Dios fue quien le puso el corazón cómo hacerlo, porque involucró a Dios. ¿Se acuerda que dijo, yo le voy a construir una casa al Señor? Y dijo, tú no vas a construir nada porque tú tienes tus manos manchadas de sangre, por tantas batallas que tuviste, lo hará tu hijo. Sin embargo, le dio la oportunidad para que él fuera el arquitecto. Dios le puso en el corazón cómo hacerlo. Salomón simplemente la edificó. ¿Me explico, hermanos? Por eso, Dios le dijo cómo hacerlo, qué era lo que necesitaban. Por ejemplo, lo que necesitaba primeramente, pues el arca del pacto, el propiciatorio, cómo construir, cómo hacer el velo, la mesa para el pan de la proposición, el pan de la proposición, candelabros, lámparas, altares del incienso, todo lo que se necesitaba como el altar de bronce, la fuente de bronce. Y al último, mire, hasta le dio detalles. De tal manera que la misma historia secular menciona que fue una de las maravillas de construcción, maravillas del mundo en su época. Y bueno, porque fue Dios quien lo diseñó. Había tal esplendidez, tal hermosura que sobrepasaba las construcciones de otras naciones. Así también Dios nos dejó su palabra como los planos perfectos y exactos para edificar nuestras vidas y nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestros hogares. Y Él mismo proveerá los recursos con habilidades y talentos, fuerzas e inteligencia para que nosotros mismos edifiquemos.
ya nos corresponde a nosotros. ¿Lo entiende, hermano? Hermana, y esto es personal, ¿eh? Dios también le dio los planos, las medidas y la forma de construir a Noé el arca en la cual se iba a salvar él y toda su familia. Amén, hermanos. ¿Sí se acuerda? Como nos dice allá en Génesis capítulo 7, que Dios había decidido acabar con todo el mundo, pero le dijo, pero un hombre halló gracia y le dijo, construye un arca, y le dio las medidas. ¿Se imagina que Noé haya dicho, bueno, tú quieres que ponga una ventana y que ponga una puerta de este lado? Pero no, yo quiero ver los peces cuando esté flotando y larga, yo quiero poner una ventana ahí abajo en el barco. ¿Usted cree que se hubiera salvado? Porque no es a nuestra manera, hermanos. Nuestra vida espiritual no es vivirla a nuestra manera. Recuerde que somos siervos, esclavos, somos los albañiles. El albañil para que sea un buen albañil, buen siervo, tiene que estar sujeto al arquitecto, que es Cristo Jesús. Amén. Que sigamos sus pasos, sigamos el ejemplo que nos está dejando, porque un buen líder va a enseñar con el ejemplo. Mire, y aquí me corresponde a mí. El crecimiento de esta congregación, no estoy hablando en multitudes, estoy hablando del crecimiento espiritual. Es responsabilidad parte mía. Porque si yo no le estoy enseñando la Biblia, le estoy enseñando métodos tal vez humanos o filosofía. Pero si yo le estoy enseñando de la palabra de Dios, yo estoy haciendo mi parte. Ahora le corresponde a usted. Amén, hermanos. ¿Cómo estar firmes en las situaciones familiares, en su matrimonio? La Escritura dice que le dijo a Noé cómo construir el arca para que se salvara él y su familia. Lamentablemente, por el egoísmo, muchos matrimonios están batallando por el egoísmo. Se preocupan por ellos y no por la pareja. Mucho menos por los hijos, porque al último los hijos los van a poner como escudo o pretexto y como escudo o en el frente de batalla. Ahí están discutiendo y los hijos ahí escuchando, las hijas ahí escuchando y los ponen como escudo. ¿Con quién te vas? ¿Con tu papá? Conmigo. Y no, hermanos. Número 3, en el elemento que se necesita, el fin o la meta. Todo lo que hacemos tiene una meta, un fin. Puede ser obtener algo o llegar a un lugar como en una carrera. Significa que no corremos a la aventura. Pablo dice, ahí en 1 Corintios, capítulo 9, dice que no sabéis, versículo 4, 9, 24, dice así, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Tal vez muchos corrieron para todos lados. Quitaron la banda del punto de salida, o sonó el pum, el tronido, la bala o lo que sea, ¡paz! Y salen todos, pero unos salieron para todos lados, sin saber, ¿para dónde vas? Pues yo sigo aquellos, y ahí van siguiendo unos, y hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte. La Biblia nos enseña, dice, Él es el camino, la verdad y la vida. No tenemos que buscar atajos, hermanos, en la vida cristiana, tenemos que seguir el camino. Y dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, en una carrera, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Habla de un esfuerzo personal. No estar en competencia con los hermanos, sino estar competentes con nosotros mismos, de ganarle a la carne. Todos los que luchan, de todo se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Muchos corren para tener logros, o estudian para tener su título ahí, o algunos su negocio para que se extienda el negocio para aquí y para allá y que tenga el nombre, el prestigio. Algunos otros puede ser de que están corriendo por las razones incorrectas, no para ganarse el premio.
No, simplemente correr por correr. ¿Qué sentido tiene eso? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Habla de santificarnos, hermanos, de apartarnos del pecado. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura. No construyo por construir, una pared aquí, a ver qué sale después. Luego, no. Él sigue los planos, él sigue la meta, hay un fin, un propósito, dónde llegar. Y dice la Escritura que estar preparados en espíritu, cuerpo y alma para la venida del Señor. Hay un propósito, hermanos, hay una meta de terminar nuestra carrera. Pablo dijo, he terminado la carrera y la he terminado con gozo. No triste, ay, es que unos hermanos, es que los de Corintio, es que no, él la terminó con gozo. ¿Entiende eso? Mire, me preocupa el crecimiento de algunos de ustedes, pero déjeme le digo una cosa y un secreto. Eso no me roba mi gozo. Mi gozo depende del Señor. Mi gozo no está si tengo trabajo o no tengo trabajo. Mi gozo no depende de que los logros, títulos, dinero, casas, no está en eso, hermanos. Mi gozo está en el Señor. ¿Entiende eso? Bueno, si no lo entiende ya es su problema. Yo se lo trato de enseñar. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como golpear al aire. Te estás cansando, trabajas por trabajar, construyes por construir, pero no hay un fin, no hay una meta. ¿De qué serviría construir por construir o ganar todo el dinero del mundo si nuestra alma se va a perder? Mire el ejemplo de unos constructores que no involucraron a Dios en su construcción. Y lo invito a Génesis capítulo 11 para avanzar. Y hablamos de la Torre de Babel. Dice en capítulo 11, versículo 3. Aquí habla de toda esa generación que vino de la descendencia de Noé, que sobrevivieron al diluvio. Ya era una multitud de gente, ya era algo, pues dice la Escritura, que hicieron ciudades, algunas ciudades ahí. Y dice la Escritura en el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Recuerde, déjele leo el versículo 1 en adelante, dice. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Sin embargo, la Biblia dice en el capítulo 9 que Dios le dijo a Noé, fructificar y multiplicaos, y sojuzgar la tierra, llenar la tierra. Pero ellos dijeron, no, aquí nos quedamos, porque dice que salieron, ¿sí? Obedecieron. Ahí estaban en el oriente, dijeron, ok, ahora sí ya, Dios dice que nos vayamos, que sigamos, que llenemos la tierra. Pero ellos dijeron, Nel, yo aquí me quedo. Rebeldes, a su manera, como Caín. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura. ¿Qué dijeron? Ellos andaban por vista y no por fe. Aquí me establezco. Dice, y se dijeron unos a otros, recuerden que tenían una sola lengua, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dios ha dotado al ser humano con capacidades y habilidades para hacer grandes proezas. La inteligencia sin Dios se vuelve soberbia. El orgullo sin Dios se vuelve altivez. El dinero sin Dios, hermanos, las posesiones que decimos tener, si no involucramos a Dios, eso produce orgullo. Aún las habilidades y talentos que tú tengas, es que yo leo mejor, yo camino más rápido, yo hago esto más, tengo más fuerza, eso produce orgullo, hermanos. Yo sí hago, tú no haces, yo esto, yo. No, hermanos, por eso tenemos que cambiar ese sentido de que nos enseñaron en la escuela. Yo, tú, él, nosotros, ellos, vosotros. No. Tenemos que cambiarlo y decir él. Después tú.
después ellos, después nosotros, y al último poner el yo, para que sea Él como eminencia, como excelencia en nuestra vida. Amén. Dice, bueno, mi escrito dice, la inteligencia sin Dios se vuelve soberbia, el orgullo se vuelve altivez, la sabiduría del hombre es terrenal, animal y diabólica, dice Santiago. Dios ya había dejado las instrucciones de ir y llenar toda la tierra, dejó una guía, dejó las instrucciones, y era para que se obedecieran las instrucciones, no para cuestionarlas y rebelarse. Versículo 4 dice así, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Recuerde de que ya había pasado el diluvio. Ellos dijeron, no, vamos a buscar nuestro propio medio de salvación. Saquemos a Dios de nuestras vidas, a Dios de nuestra ciudad, saquemos a Dios de nuestro gobierno, porque aquí comienza la dispensación de la gobernabilidad del hombre, pero sin Dios. Estaban construyendo, pero sin Dios, y en vano trabajan los que la edifican, aquella casa, aquella construcción. Aquí dejan ver el fin. ¿Qué dijeron? Mire, vámonos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Aquí están dejando ver el fin. Primero, la guía, que fue la guía de que todos estaban unánimes, en un mismo sentir. Ahora estamos viendo el fin. ¿Cuál es el fin? Cuya cúspide llegue al cielo. Para ellos, su meta, su fin, vamos a llegar hasta el cielo. ¿Se acuerda qué fue lo que pasó en el tercer cielo en la rebelión de Satanás y los demonios? ¿Qué dice la Escritura? Dice en Isaías y en Ezequiel, dice, hermoso eras desde tu creación, eras el diseño perfecto de parte de Dios, hasta que se halló maldad en ti. Porque Él dijo, me sentaré en el lugar del Altísimo. Yo me pongo al tú por tú con Dios. Eso es orgullo, soberbia. Y alguien puede decir, no, yo no soy Satanás. Pero cuando dices, ¿y quién es Dios? ¿Y qué esto, lo otro? Te pones al tú por tú con Él. Y si dices, no, yo no necesito a Dios. Bueno, vamos a decir que tú no necesitas a Dios para lograr terminar tu carrera de estudios. Bueno, ok. Vas a terminar. Lo peor que puede pasar es de que termines sin Dios. Porque tarde que temprano, un día cruzarás el umbral de la muerte y te vas a dar cuenta y tus rodillas se van a doblar, quieras o no. Y aún tu ignorancia no te va a servir para salvarte. O tu rebelión en ese momento. Para decir, no es que yo pensé, o es que ¿qué? Dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Pero vemos aquí como el fin de ellos, vamos a decir, el fin, la meta, era de llegar a la cúspide, llegar al cielo, lo mismo que pasó en Satanás. Así hay muchos que su motivación en su vida es solamente lo terrenal, lo vano, lo que se desvanece, lo que un día es y mañana ya no es o ya no será. No es lo eterno, lo que tiene más valor para ellos. Para ellos es nada más lo terrenal. Y dijeron ellos también, y hagámonos un nombre. Aquí está la motivación, el orgullo, la motivación. ¿Por qué construyes? ¿Por qué esa casota tan grandota? ¿Y por qué tienes esa bocota tan grandota? Para comerte mejor, dijo él. Aquí podrán decir, hagámonos un nombre, sí, pero sin Dios. Las Naciones Unidas se unieron, sí, pero sin Dios. Hoy está una organización que se llama Los Derechos Humanos. ¿Y sabían que es uno de los peores enemigos de la iglesia? Alguien podrá decir, pero están velando por los derechos humanos. Sí, pero sin Dios. ¿Por qué? Porque son los que están avalando los derechos humanos de los homosexuales, de los que quieren, las mujeres que quieren el aborto, de todo. Son derechos humanos. Sí, pero sin Dios.
y sacaron a Dios de su gobierno, de sus casas, de sus familias, de sus escuelas, de las instituciones. Por eso terminará en ruinas. Mire el fin cómo va a terminar aquí. Ellos dijeron, hagámonos un nombre, aquí está la motivación, pero sin Dios se gestó en ellos el orgullo, la rebelión contra Dios, pero como en Satanás, en el tercer cielo. El no involucrar a Dios, aquellos constructores de la torre, en su edificación provocó confusión y separación. Mire lo que sigue diciendo. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, unánimes, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí se esparcieron sobre la faz de toda la tierra. Mire, a final de cuentas, Dios lo va a hacer con usted o sin usted. Porque el propósito era ¿de qué? De llenar la tierra, no que se establecieran ahí todos ahí. Por eso, el no involucrar a Dios en aquellos constructores de la Torre de Babel en su edificación provocó confusión y separación. Así hay muchos que terminan en sus familias, en sus matrimonios, terminaron en divorcio. Y lo digo esto con mucho respeto. Y esa construcción terminó en ruinas. Esa familia terminó en ruinas. Así también terminan muchas familias al no poner a Dios como el arquitecto de sus vidas, de sus casas, de sus matrimonios, de su familia. Él ya nos dejó los planos de cómo edificar nuestra familia en su poderosa palabra que nos guía paso a paso de la construcción. Imagínese usted, va a construir un baño en su casa, o está haciendo su casa, pero dice, aquí puedo poner el baño. Ya se puso a poner el baño, pero no puso la tubería del agua, no puso la tubería correspondiente para que salieran los desechos. Y ya la terminé y se vio bonita. ¿Y de qué sirvió si no siguió los planos? Tiene que destruir ahora para volver a construir, ¿cierto? Si usted saca a Dios de su vida y dice, yo lo quiero, así lo quiero, ¿qué? Bueno, lo va a tener que volver a hacer. Por eso, no saque a Dios de su vida, de sus planes, en su matrimonio. Jóvenes, no saquen a Dios de su vida. Están muy a tiempo. Mire, yo vine a los pies de Cristo ya en una edad adulta. Fue difícil, ha sido difícil. ¿Por qué? Porque ya venimos enmañados con costumbres, con tantas cosas del mundo. Y Dios está reedificando en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Pero ustedes tienen la oportunidad de ir poniendo ladrillo por ladrillo. No se desespere, ladrillo por ladrillo. Ponga acción a esa fe que dice tener. Paso a paso, con paciencia, con obediencia, pero sobre todo con amor a Dios y a los nuestros para agradar a los demás. Es primero agradar a Dios y no a los demás. ¿Cómo quieres terminar la construcción de tu casa? Amigos, hermanos. La crianza de tus hijos, con el gozo de parte de Dios al haber construido tu familia conforme a su diseño, con la capacidad que Él mismo te dio, o terminar en ruinas, como los de la Torre de Babel, que no involucraron a Dios, al contrario, sacaron a Dios de sus vidas. O todo quemado, como aquellos de que habla de Corintio, que edificaron sobre heno, madero y jarasca, todo quemado, que terminó todo quemado, o en una condición y separación por no haber involucrado a Dios en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar.
y en tu vida. Déjele platico una historia. Una historia hace muchos años yo la platiqué también. Pero el Señor lo puso en mi corazón de compartirlo. Y habla de la historia de un carpintero, un constructor, que estaba a punto de jubilarse y le comunicó a su empleador, a su jefe, a su patrón y compañero de trabajo, que había decidido salirse del negocio de la construcción para llevar una vida más placentera junto a su familia, junto a su esposa, así pasar los últimos años de su vida. Su jefe lamentó la decisión de su mejor trabajador. Él ya tenía una compañía. Lo lamentó, pero le pidió un favor. Antes de que te retires definitivamente, ayúdame a construir la última casa. El constructor, el carpintero, el trabajador aceptó. Ok, sí, pero de mala gana. Accedió solo por compromiso, sin motivación, sin ese entusiasmo que lo caracterizaba al principio, cuando comenzó su carrera de constructor. No puso mucho esmero, mucho empeño, ni entusiasmo en su trabajo como en otras épocas, como en otras construcciones de casas. No cuidó los detalles de aquella casa, usó materiales corrientes, materiales baratos y de baja calidad. Su construcción era de mala manera, porque hasta lo estaba haciendo hasta enojado, quejándose. Y hasta sin considerar los planos originales. No, yo ya sé cómo hacerlo, ya ni checó los planos, lo que quiero es terminar ya. A él ya no le importaba cómo terminaría o se vería aquella casa. Así que aquella construcción no se veía muy bien. Una vez finalizado el trabajo de la construcción de aquella casa, el constructor invitó a su jefe. Ven para que veas la construcción. El jefe accedió. Sí, ahí nos vemos. Cuando llegaron a la construcción, el carpintero, sin mostrarle tantos detalles, aunque eran evidentes, algunas paredes chuecas, la tubería media salida y que no se veía muy bien, detalles que sobresalían el mal trabajo de aquel constructor. Le estuvo enseñando por aquí, por acá, por allá afuera, todo lo que él quería enseñarle. Al finalizar el recorrido, el jefe le entregó las llaves de aquella casa y le dijo: querido amigo y compañero, esta casa es tuya. Es mi regalo por todos los esfuerzos que pusiste en esta empresa durante 40 años. El constructor, con lágrimas en sus ojos, recibió esas llaves, pero lleno de vergüenza. Con lágrimas agradeció el regalo, pero se sintió avergonzado como nunca antes por esa actitud de indiferencia que lo llevó a cometer tremendo error, que desafortunadamente lo llevó a recibir aquella mala construcción. Qué desafortunada manera de terminar su carrera. Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho con absoluta dedicación, y todo por no seguir los planos, la guía, perder la motivación. Ahora terminaría viviendo junto a su familia, junto a su esposa, en aquella casa que él mismo construyó, y no precisamente de la mejor manera. Tu vida hoy es el resultado de la obediencia a Dios. Tu vida hoy es el reflejo de las actitudes y elecciones del pasado en tu vida, tu familia, tu matrimonio, pero tu mañana será el resultado de la obediencia a Dios, como el arquitecto para edificar y construir tu casa, tu familia,
tu matrimonio, tu hogar, tu mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones hechas hoy. Tú decides cómo terminar la carrera. Tú decides cómo edificar tu casa. Tú decides involucrar a Dios en tu matrimonio o no. Tú decides. ¿Entendió? Póngase de pie, hermano. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambian en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambian en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Sé que algunos ya salieron, pero hay algunos que están aquí con su familia o algún miembro de su familia. Tómelo de la mano, sin temor. Aquí el canto dice: vengo a presentarte mi familia. Tal vez la familia no está completa, pero aquí es donde cada uno de ustedes, como un eslabón, van a reforzar, van a fortalecerse como una familia, hermanos. Es momento donde ustedes, como padres, como hijos, como matrimonio, van a estar edificando sobre la roca que es Cristo, dándole gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Construyamos y no saquemos a Dios de nuestras vidas, no saquemos a Dios de nuestra familia. Las familias se están perdiendo, hermanos. Los matrimonios se están perdiendo. Es momento de edificar con la palabra de Dios, hermanos.
involucremos a Dios en nuestra vida, que Él sea el perito arquitecto, que seamos nosotros a través de su palabra, de estos planos que Él dejó para que construyamos. Gracias, Señor, por las familias que has puesto en esta congregación. Gracias, Señor, por cada familia representada aquí. Tal vez viniste sola, tal vez viniste solo, pero ya no estás solo, ya no estás sola. Si has invitado al Señor Jesucristo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Gracias. Cántele al Señor, hermano, por última vez, con entendimiento. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambian la persona. Quiero que el matrimonio sea tu hogar. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambian en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por mostrarnos los planos perfectos. Gracias, Señor, por traer la unidad a nuestra familia, a nuestro matrimonio, Señor. Gracias, mi Dios, porque en vano sería trabajar si tú no estás en ella. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Un aplauso, Señor. Gracias, Señor. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.